Hoy estudié muy juicioso. Ya hice todas mis tareas. Mi cuarto está ordenado. Ya alisté todo para ir al colegio mañana. Ayudé un poco con el oficio de la casa. Creo que merezco que me lean un cuento. En sintonía con las niñas y los niños de nuestro municipio, la Biblioteca Pública Municipal Beatriz Quevedo Patarroyo, el Grupo de Amigos de la Biblioteca, el Proyecto Telar de Sueños, Diversidad y Territorio y el Ministerio de Cultura, acompañaremos la hora de dormir de nuestros más pequeños ciudadanos con mágicos cuentos, leídos en la voz de los líderes del municipio. Esta noche, en Colcha de Sueños, nos acompaña una persona muy especial. Muy buenas noches para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Zitáquira. Les habla el comandante de la policía, intendente José Sepúlveda, comandante de la estación de aquí de policía de Zitáquira. En el día de hoy les voy a leer el cuento Caperucita Roja y el Lobo Glotón, del autor María Villegas y Jenny Ken. En una lejana ciudad vivía una hermosa niña llamada Butterfly, a quien nadie nunca asociaba con este nombre. Todos le decían Caperucita Roja por la divertida capa de ese color que siempre llevaba puesta. Además de bella y graciosa, Caperucita era inteligente y descomplicada. Vivía con su mamá, iba al colegio y cada vez que podía, pasaba largos ratos con su abuela en la cercana casa de campo donde ésta vivía. En las tardes después de clase, practicaba la batería, que ella tocaba en una banda local, o ensayaba las pintas para sus conciertos. Su sueño era ser una estrella de rock. La madre y la abuela estaban muy orgullosas de ella. Pero a veces por el afán de practicar, Caperucita olvidaba ordenar su cuarto o hacer las tareas. Esta era tal vez su única debilidad, y cuando esto sucedía la madre lo amenazaba con no dejarla ir al ensayo o visitar a su abuela. La abuela de Caperucita había sido una famosa cantante de ópera y el teatro una parte tan importante de su vida, que le costaba mucho trabajo acostumbrarse a vivir lejos de las candilejas y los escenarios. Su mayor distracción era ahora cuidar en su invernadero las plantas exóticas que había traído de sus giras por el mundo. Para Caperucita la abuela era un imán. En su casa podía pasar horas enteras cocinando con ella y oyéndole contar historias increíbles de los papeles que había interpretado, aderezadas siempre con una que otra aria de su repertorio. Con seguridad, esos momentos habían contribuido a despertar en ella el deseo de también ser una estrella. Caperucita llevaba meses practicando con su banda el concierto que iban a dar esa noche, al cual su abuela asistiría y por el cual vendría temprano para ayudarla a arreglarse y a escoger la pinta que se pondría. Para Caperucita lucirse ante la abuela era muy importante. Estaba acabando de ordenar su cuarto cuando sonó el teléfono. Era la abuela que le hablaba en un tono muy bajo. Querida, creo que pesqué un resfriado y no voy a poder salir. Sería terrible para mi voz. Ay no, abuela. Tenía tanta ilusión de que me oyeras, pero me preocupa que estés malita. De verdad, suenas terrible. Lo sé, linda, pero no te afanes. Ya empecé a tomar el jarabe secreto que usábamos en las giras de invierno y espero que me ayude. Abue, ¿quieres que vaya a verte un rato ahora en la mañana? De pronto sí, mi amor. A lo mejor me ayudas a regar las matas porque yo no me atrevo a poner un pie fuera de la cama. Caperucita, muy angustiada por su abuela, decidió prepararle algunas de esas delicias que ella le traía cuando de pequeña se enfermaba. Después de mezclar, amasar y hornear, tan rápido como pudo, empacó las tortas y golosinas en una canasta y emprendió su camino a toda prisa. No podía dejar que se le hiciera tarde para el concierto. En uno de los vecindarios cercanos a la casa de Caperucita vivía Lobo, un glotón y supersticioso animal, de apetito desmedido que siempre estaba pensando en qué comer. Lobo había visto pasar a Caperucita muchas veces. Era la niña que tocaba una batería imaginaria mientras caminaba. Pero esta vez era distinto, no tocaba nada, iba en patineta y en su espalda llevaba una canasta de la que salía un aroma irresistible que Lobo percibió de inmediato. ¿Qué llevará ahí?, preguntó Lobo curioso, mientras frotaba una pata de conejo que él creía que le podía traer buena suerte, y la boca se le hacía agua por el olor. Incapaz de controlarse, decidió averiguarlo. Experto en disfrazarse, Lobo se puso una bata blanca y un bigote falso, de inspector sanitario. Tomó un atajo para adelantarse y detuvo a Caperucita, esgrimiendo como pretexto que no cumplía con las normas establecidas para el transporte de alimentos y amenazándola con decomisarle la canasta.
Incrédula pero resuelta a defenderse, Caperucita le explicó de qué se trataba. Lobo, que no quería despertar sospechas entre los vecinos que ya empezaban a mirarlos, no insistió en el decomiso, pero tomó los datos de la abuela y se despidió. Caperucita aprovechó la parada para comprar la tentadora oferta de muffins que vio en la pastelería y dejar estacionada allí su flamante patineta. Enfurecido por el fracaso de su plan inicial, que él atribuyó al enorme gato negro que se cruzó en su camino, y hambriento como nunca, Lobo decidió asaltar una panadería cercana. Sabía que su presencia inspiraba miedo a los demás y se aprovechaba de ello. En efecto, el dueño, aliviado por no hacer parte del menú escogido por la bestia, le dejó tomar todo lo que quiso. Mientras engullía el producto de su fechoría y ya calmaba el hambre, Lobo empezó a maquillar la forma de llegar primero a la casa de la abuela. Para asegurarse de no fallar, Lobo le tendió trampas a Caperucita a todo lo largo del camino, pero de nada le sirvieron sus malvadas triquiñuelas. Sin siquiera darse cuenta, la niña pasó por todas, pero no cayó en ninguna. Una vez en el jardín de la casa de la abuela, tratando de no pisar los tréboles de 4 hojas, que para él representaban buena suerte, Lobo empezó a buscar la forma de entrarse sin ser visto. De pronto, en una de las vueltas, descubrió una ventana mal cerrada y por ahí se coló. Moviéndose con sigilo, sorprendió a la abuela dormida en la cama. En un 2x3 la amordazó, la amarró y la arrastró al invernadero. Luego, calculando que Caperucita ya debía estar cerca, se disfrazó de abuela como pudo y se metió en la cama a esperarla. Caperucita entró en la casa, se dirigió a la alcoba de la abuela, que estaba a medio cerrar, y tocó la puerta para anunciar su llegada. «¿Eres tú, hijita?», dijo el malvado Lobo, fingiendo voz de enfermo y una fea carraspera. «Sí, abue, soy yo. ¿Cómo sigues? Te oyes mal. Me imagino que no has desayunado nada. Voy a darte algo de lo que te traje». Pensando que la pobre abuela no estaba nada bien, Caperucita descargó la canasta en una mesa, puso algunas cosas en un plato y se acercó a la cama para ofrecérselas. Mientras tanto, en el invernadero, la abuela, desesperada, solo pensaba en cómo salvar a su nieta. Ella, que había actuado en tantas óperas dramáticas, sabía que nada bueno podía esperarse de una escena en la que una niña se queda solo con un lobo. Cuando al fin logró deshacerse de la mordaza, olvidándose por primera vez en la vida de cuidar su voz, arrancó a cantar y cantó tan alto, que el invernadero empezó a vibrar, y sus notas se volvieron tan agudas, que de repente, crack, 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 los vidrios saltaron en pedazos. Ahora solo era asunto de quitarse las amarras. Al acercarse a la cama, Caperucita se dio cuenta de inmediato que no era su abuela, sino Lobo, quien estaba ahí, y empezó a tratar de ganar tiempo mientras pensaba qué hacer para escapar. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Son para verte mejor, mi linda», dijo Lobo. «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Son para oírte mejor, mi cielo», dijo Lobo. «Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes?». «Son para abrazarte mejor, mi vida», dijo Lobo. «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?». «Sí, son para comerte mejor», dijo Lobo, a punto de abalanzarse sobre la niña. «Vas a pagarla, bribón», gritó la abuela, entrando a la alcoba y agarrando un paraguas que encontró a mano para detener al lobo. Con tan mala suerte, pensó ella en ese instante, que el paraguas se abrió en vez de servirle de defensa contra la bestia. «Mala suerte, empezó a gritar en pánico el supersticioso lobo al ver cómo el paraguas se abría. «Tengo que irme de aquí, tengo que salir ya mismo». Y para colmo de peras en el olmo, en su estampida se enredó en las sábanas y tumbó un espejo, que al romperse aumentó su terror, y al salir tuvo que pasar por debajo de la escalera que tanto había evitado al entrar. Su suerte no podía ser peor. Antes de llegar a la ciudad, la policía capturó al lobo, que fue sentenciado a 7 años de prisión. La abuela, ya recuperada y asombrada de la potencia que aún tenía su voz, acompañó a Caperucita al exitoso concierto de esa noche, saliendo después tan orgullosa y feliz como solo una abuela puede estarlo. Bueno, niñas y niñas, espero que en esta noche hayan disfrutado de este cuento, espero les haya gustado. Me despido, buen día.
En Colcha de Sueños te esperamos mañana para arroparnos juntos con otra mágica historia. Deseamos dulces sueños a todas las niñas y los niños que nos escuchan.